por su participación puntual. El día de hoy tendremos una excelente charla con Cristian de Kinetics. También quería dar la bienvenida a quienes se encuentran en la sala Zoom. Tenemos participantes de Panamá, Argentina, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Chile. Bienvenidos todos y gracias por su gentil asistencia. Bien, mi nombre es Javier Moreno, estoy en representación del Instituto Internacional de Climatización, bajo la dirección del ingeniero Manuel Azaguanchi. Como bien les comentaba, en esta ocasión pues tenemos a Cristian, quien nos va a dictar una charla muy interesante y pues quería un poquito comentar a qué se dedica el instituto, ¿no? El instituto, a través de estas charlas, estos webinars, estos seminarios, lo que busca es formar permanentemente personas altamente competitivas, tenidas en valores, en conocimientos tecnológicos, que le permitan pues crecer profesionalmente y también como personas en el mercado. Además de Cristian, en representación de Kinetics, también nos acompaña Marcela Figueroa, quien es líder de marketing de la empresa PrimeLines, que ya un poquito que la conocemos, quienes han sido, en esta ocasión, quienes nos han facilitado el honor de poder contar con la presencia de Cristian en esta oportunidad. Muchas gracias, bienvenidos, y Marcela, te cedo la palabra para que nos hables un poquito de la marca. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Figueroa. Soy la gerente de marketing para PrimeLines, Latam. PrimeLines es una empresa de soluciones de ingeniería HVAC. Nos especializamos en brindar las mejores soluciones con los mejores fabricantes de la industria, tanto americanas como de otros países. En esta oportunidad quisimos estar de la mano con el Instituto Internacional porque vemos una necesidad para la industria HVAC en tema de capacitaciones y de aprovechar al máximo nuestros fabricantes. Por eso decidimos comenzar como esta alianza con Kinetics, porque vemos que hay muchas oportunidades acá en Perú que podemos aprovechar con este fabricante. Estamos disponibles para todos los requerimientos que ustedes necesiten. Tenemos oficina acá en Perú, también tenemos oficina en Miami, en Panamá, en Chile, en Colombia. Entonces, con gusto, lo que requieran, estamos a su orden. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Y quiero comentarles un poquito cómo presentarme. Yo trabajo directamente para la empresa Kinetic Noise Control, que es un fabricante estadounidense de control de vibración, control de ruido y restricción sísmica. Y tengo base en Colombia. Hago parte de la oficina de América Latina. Entonces somos 4 personas y atendemos todo lo que es América Latina y el Caribe. Entonces yo tengo base en Colombia, trabajo de forma remota, porque la idea es estar moviéndonos y estar ocupando todo el territorio. Entonces la charla de hoy está titulada Conceptos básicos y buenas prácticas en el mundo del aislamiento de vibración. Y lo que quiero hacer es un recorrido desde el concepto primario, que es la vibración, desde las leyes físicas de la vibración, hasta qué me recomiendan instituciones como ASHRAE y cuáles son las guías o recomendaciones que hay en torno al control de vibración, todo aplicado o todo en el marco del mundo del HVAC. Entonces, empecemos. ¿Qué es la vibración? Bueno, básicamente la vibración es este movimiento oscilatorio que se genera al yo sacar del punto de equilibrio una masa. En este caso tenemos un sistema masa-resorte. Cuando yo saco esta masa de su punto de equilibrio y la suelto o la dejo libre, esta va a empezar a oscilar con ciertas características. Una de las características es la amplitud, que me va a dar cuenta de la cantidad de energía que tiene este movimiento oscilatorio, esta vibración. Y la segunda característica es la frecuencia, la cual me va a dar cuenta de las revoluciones que da por segundo esta vibración. Entonces, son características que nos van a ayudar a entender más adelante y es parte del lenguaje que nosotros utilizamos en el control de vibración. Conceptos básicos. Esto es un resumen de los conceptos básicos utilizados. Tenemos la transmisibilidad, la cual es el porcentaje de fuerza total transmitida a la estructura de soporte a través de los aisladores de vibración. Entonces, yo tengo una fuerza de perturbación, dígase un chiller, una torre de enfriamiento,
una bomba, un equipo que está girando y tiene ciertas RPM. Estas RPM nosotros las podemos ver como Hertz, es decir, como frecuencia perturbadora, y generan una fuerza de perturbación, una fuerza de vibración. Esta fuerza tiene, evidentemente, una energía asociada que va a ser transmitida a la estructura. ¿Cuánto porcentaje de esta fuerza total es transmitida directamente a la estructura? Si yo no tengo ningún control, ningún tipo de aislamiento, el 100% se va a transmitir, ¿cierto? Ahora, si yo implemento algún tipo de solución, como aisladores de vibración tipo resorte, una fibra de vidrio, yo voy a tener un sistema con una cierta eficiencia, o sea, voy a reducir esta transmisión. Entonces, la eficiencia de aislamiento, que es el segundo concepto que tengo aquí enlistado, es el complemento de la transmisibilidad. Entonces, la transmisibilidad, dígase que ante un sistema instalado sea del 80%, o sea, el 80% de la fuerza vibratoria se está transmitiendo a la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficiencia de ese sistema que yo he instalado solamente es del 20%, o una eficiencia baja. Si tengo una eficiencia del 95%, quiere decir que el 5% se está transmitiendo a la estructura. Es un concepto bastante sencillo. Tercero, tengo la deflexión estática. Esta es la deflexión o la compresión que sufre el elemento aislador al tener su carga nominal puesta encima. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un aislador tipo resorte de 1 pulgada de deflexión, quiere decir que con su capacidad nominal, al yo poner esta carga encima, él se va a comprimir 1 pulgada. Entonces, esa es mi deflexión estática. Y va a estar en relación directa con este cuarto concepto, que es la frecuencia natural. La frecuencia natural es la característica propia del aislador, y esta está determinada por las características constructivas del mismo. Material, grosor, en general, lo determinan cómo está construido el aislador. Si estamos hablando de un resorte, pues ustedes podrán imaginarse la espiral, si es más gruesa, si es más ancha, si es más alta. Entonces, esta frecuencia natural va a estar determinada por la deflexión estática. El video bien. Mientras lo solucionan, sigo comentando más. Les decía, la frecuencia natural está directamente relacionada con la deflexión estática, que quiere decir que un aislador que se deflecta 1 pulgada tiene una frecuencia natural diferente a un aislador que se deflecta 2 pulgadas, 3 pulgadas o 4 pulgadas. Entonces, eso es la frecuencia natural propia de mi sistema de aislamiento. Luego tengo la frecuencia de perturbación. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una bomba que está girando el motor a 1800 RPM, entonces esas 1800 RPM yo las puedo convertir a Hertz, en unidades de Hertz, y esa sería mi frecuencia de perturbación. Aquí tengo una nota, y es: esta es la frecuencia más baja generada por el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una torre de enfriamiento, el motor de la torre de enfriamiento puede estar girando fácilmente a 1800 RPM, pero su ventilador no. Por cuestión del sistema de transmisión, ya sea un sistema de correas o cualquiera que sea, el ventilador puede estar girando 600 RPM, 500 RPM. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de perturbación? ¿La del motor o la del ventilador? Siempre debo tomar la frecuencia más baja generada por el equipo. ¿Por qué? Porque las frecuencias más bajas son las frecuencias más problemáticas, las más difíciles de tratar. Entonces, si yo resuelvo el problema de las frecuencias bajas, las frecuencias altas ya las tengo controladas. Resonancia. Este es un concepto que yo creo que todos aquí hemos escuchado. Básicamente, la resonancia se da cuando la frecuencia de perturbación es igual a la frecuencia natural del sistema. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún aislador? No tengo ninguna base que amortigue esa perturbación o que amortigue esa vibración. La frecuencia natural va a ser la frecuencia de la estructura o del edificio. Entonces, estas dos frecuencias, si están muy cercanas, van a generar un fenómeno de amplificación de esta vibración. Y es el caso que yo debo evitar. Más adelante les muestro algunas imágenes de cómo se ve esta resonancia. Entonces, todos estos conceptos se relacionan en esta gráfica, que es el core del aislamiento de vibración, porque es la guía que nos va a permitir a nosotros entender si estamos seleccionando un sistema adecuado o el sistema va a empeorar la situación. Entonces, tengo transmisibilidad en este eje izquierdo,
que ya la expliqué, es el porcentaje de fuerza transmitida. Tengo eficiencia del otro lado, que es el complemento, es decir, una transmisibilidad del 20% es igual a una eficiencia del 80%. Y en el eje horizontal tengo el ratio entre la frecuencia de perturbación y la frecuencia natural. Yo les comenté que el fenómeno de resonancia se da cuando estos dos valores son iguales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos valores iguales aquí, este ratio va a ser 1. Yo voy a estar en esta zona. Entonces, si ustedes observan, esta gráfica tiene un pico cuando la frecuencia de perturbación es igual a la frecuencia natural. Y este pico, en esta gráfica, se puede observar que es de una amplificación de hasta un 10, o sea, un 1000%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar lo más alejado posible de esta zona. ¿Qué me recomienda Ashburn? Que yo conserve como mínimo un ratio, creo que es cada vez que le hundo un botón. Ya. Ya, ok. Bueno, volvamos. Entonces, Ashburn me recomienda que yo esté por arriba de 3.5 en este ratio. ¿Por qué? Porque 3.5 significa una eficiencia de alrededor de 92%. Quiere decir que solo el 8% de esta frecuencia de perturbación se está transmitiendo al edificio y ya se considera como una zona favorable. Entonces, en la mayoría de selecciones que nosotros hacemos de elemento de vibración, de control de vibración, estamos por el orden de 4, 5, 6. Entre mayor sea esa frecuencia de perturbación, más fácil va a ser para nosotros controlarla y más nos vamos a alejar de esta situación de resonancia. Porque hasta ahí está todo claro. Importancia de controlar o de evitar la resonancia. Esta representa el 40% de los casos de desbalance recurrente en equipos y aunque es una falla fácil de diagnosticar o fácil de prever, muchas veces no se hace y puede ser una fuerza bastante destructiva. Entonces, de las fallas más comunes y básicamente si yo tengo un sistema en resonancia por mucho tiempo, esto va a someter a estrés todos los componentes del sistema y los va a terminar por fracturar. Como último, la resonancia causa el 90% de las fracturas estructurales por fatiga de material y soldadura, así como reduce la vida útil de rodamientos a causa de la sobrecarga. Y esto, mejor que todas estas palabras que he presentado, esto es un video que muestra un caso real de cómo dos sistemas de bomba entran en resonancia. Entonces, inicialmente, a ver, ¿cómo le puedo dar play? Yes. Inicialmente tenemos el primer sistema de bombas que enciende, entonces no hay movimiento perceptible, pero cuando ingresa el segundo sistema de bombas, todo el sistema entra en resonancia. Incluso pueden ustedes observar cómo las barandas de la estructura también están vibrando. Entonces, la acción de una sola bomba no hace efecto, pero la combinación de las dos crea un fenómeno de resonancia. Entonces pueden ver lo dramático que es este caso. Esta es simplemente otra vista del mismo problema. Vemos que también tenemos desplazamiento en el eje horizontal. Y pues puede ser catastrófico. Este es un video que, si ustedes recuerdan la gráfica que les presenté anteriormente, esta tenía un pico de resonancia. Entonces, yo puedo pasar por ese pico y observar el fenómeno en detalle. Este es un motor que está acoplado a un pistón y está instalado sobre una cama de resortes. Entonces, los resortes van a empezar a actuar después de cierto punto, pero cuando la frecuencia natural de estos resortes sea muy cercana a la frecuencia de perturbación de este movimiento, voy a tener una amplificación. Entonces, aquí el ejercicio consiste en aumentar progresivamente las RPM de este motor y ver cómo se comportan los aisladores. Entonces, ven que a medida que aumentamos las RPM, se empieza a excitar todo el sistema y los aisladores pierden su función. Es porque estamos pasando por esa curva o por ese pico de resonancia. Y se vuelve más dramático. Incluso la mesa alcanza a desplazarse.
Pero lo interesante de esto es que a partir de ciertas RPM de giro del motor, el sistema vuelve a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya hemos caído al otro lado de la gráfica y estamos descendiendo. Entonces el sistema se vuelve cada vez más eficiente. Hasta que llega el punto donde ya los aisladores tipo resorte hacen todo su trabajo. Bastante interesante, ¿verdad? Este es otro video más sencillo que ejemplifica el mismo efecto. Entonces tenemos, que lo pasé muy rápido. Voy a dejar ahí. Entonces tenemos también un sistema que tiene cierta vibración y tenemos diferentes soluciones. Entonces, ¿qué pasa si lo ponemos en unos pads de neopreno? El sistema vibra exageradamente. Si lo pasamos a unos pads de fibra de vidrio, su vibración va a ser menor. Y cuando los aisladores están incorrectamente seleccionados, no cumplen su función. Ellos tienen que deflectarse cierta cantidad para que su frecuencia natural sea de cierto orden y no esté cercana a la frecuencia de perturbación. Entonces es muy importante saber cuál es la deflexión que yo necesito en el aislador o en la solución que estoy proponiendo. Este es simplemente el video de dónde se encuentra nuestra guía de selección, que al final les puedo dar más detalles al respecto. Problemas de resonancia causan vibraciones exageradas en equipos. Esto es un caso de un motor conectado mediante un eje a un impeller por motivos y eso es algo que se ve mucho en la industria. Por algún motivo del mismo proceso, los álabes del ventilador o los álabes del impeller se desgastan y crean desbalance. Este desbalance hace que el sistema vibre más de lo normal, más de lo que para lo que fue diseñado. Entonces, esa vibración exagerada más una conexión completamente rígida pueden causar un fenómeno de estos, que en este caso lo han resuelto simplemente aplicando soldadura. Y esto va a seguir fracturándose. Esto no va a resolver el problema. Entonces, nosotros, ¿cómo abordamos los problemas de vibración? Este es el modelo fuente-ruta-receptor. Entonces, en el modelo fuente-ruta-receptor tenemos la fuente, que puede ser un chiller, puede ser una torre de enfriamiento, puede ser una bomba. Tenemos las diferentes rutas de propagación, tuberías, estructura, paredes, losas, y tenemos el receptor, que pueden ser ocupantes de una sala como esta, o equipos sensibles a la vibración. Puede ser una sala de imágenes diagnósticas, una sala de un laboratorio, que sea sensible a las vibraciones. Entonces, yo pudiera controlar la fuente, es decir, poner un equipo menos ruidoso, pero por temas de eficiencia y temas constructivos tenemos cierta limitante. Y tampoco puedo llevarme la fuente muy lejos, porque hoy en día lo que menos tenemos es espacio. Luego tengo al receptor. ¿Muevo el receptor? Tampoco es una opción. Entonces, ¿qué es la opción que me queda? Cortar todas las rutas de propagación. Entonces, en esta siguiente diapositiva, tengo la misma imagen, pero ¿qué ha pasado? Se han cortado todas las fuentes de propagación. La torre está instalada sobre sus aisladores de vibración, tipo resorte, tubería completamente desacoplada de la estructura. La bomba, en este caso, se ha instalado sobre su base de inercia y sobre sus aisladores. Más adelante tocamos el tema de las bases de inercia, que es bastante interesante. ¿Y qué resulta? ¿Cuál es el resultado? De que todas las rutas fueron controladas y la propagación es mínima. Entonces, el receptor, los ocupantes o el equipo, pues no van a sentir o no van a percibir esa vibración. ¿Cómo empieza todo digamos, iniciativa de crear tablas y de crear formulaciones teóricas para controlar la vibración? Después de la Segunda Guerra Mundial, la forma en la que se construían los edificios empezó a cambiar. Antes habían algunas reglas empíricas o basadas en la experiencia para el control de la vibración. Entonces se utilizaban materiales como corcho, alguna goma, y en general la vibración no era un mayor problema porque las estructuras eran muy robustas. ¿Qué pasó? A medida que fueron avanzando en la tecnología de los materiales utilizados en la construcción, las edificaciones se hicieron más ligeras.
Los cuartos mecánicos o los equipos mecánicos ya no se instalaban en los sótanos. ¿Por qué? Porque necesitábamos ese espacio para parqueaderos, para almacenamiento. Entonces, todo el equipo mecánico se migró a las azoteas o más cerca a las áreas ocupadas o a las áreas sensibles al ruido y a la vibración. Entonces, ese cambio o ese giro en la forma de construir hizo que muchos fabricantes empezaran a pasar de un proceso consultativo, simplemente resolver problemas puntuales, a brindar soluciones ya estandarizadas para el control de vibración. Entonces, si tienen un chiller, tienen que utilizar este tipo de aislador, si tienen una torre, este tipo de aislador, y se empezó a toda una era teórica de cómo va a ser el control de la vibración. Entonces, lo que tenemos hoy en día son una serie de fórmulas que nos permiten a nosotros predecir cómo se va a comportar el sistema. Entonces, número de oscilaciones por unidad de tiempo es la frecuencia de perturbación que usualmente nosotros en las fichas técnicas de los equipos las tenemos en RPM. Simplemente convertir estas RPM a Hertz es dividirlas en Z. Aquí no hay mayor ciencia. Entonces, esta va a ser la FD, que la he venido mencionando desde el inicio, como frecuencia de perturbación. Frecuencia natural. La frecuencia natural tiene relación inversa con la deflexión. Entonces, a mayor deflexión, menor frecuencia natural. Y esta la puedo calcular, esto es simplemente una fórmula física. Entonces, dependiendo de cuánto se comprime ese aislador, hablando de resortes, yo voy a tener una frecuencia natural. Entonces, ya sé cómo calcular la frecuencia de perturbación, ya sé cómo calcular la frecuencia natural, ahora vemos cómo se relacionan. Entonces, cuando hablamos de control de vibración, tenemos tres tipos de soluciones posibles. O utilizamos pads de neopreno o de fibra de vidrio, utilizamos aisladores tipo resorte, o utilizamos soluciones neumáticas o aisladores de aire. Estas soluciones neumáticas se quedan por fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque para la mayoría de aplicaciones no son necesarias. Estamos hablando de deflexiones de arriba de 6 pulgadas. Y la mayoría de fabricantes de control de vibración llegan hasta 4 pulgadas, algunos fabrican de 5 pulgadas de deflexión, pero digamos que hasta ahí estamos abarcando el 99% de los equipos y de los problemas. Como ya lo mencioné, la deflexión tiene relación inversa con la frecuencia natural. Entonces, los pads o las almohadillas de neopreno, de fibra de vidrio, van a ser muy buenas para atenuar frecuencias altas. Y más adelante les muestro matemáticamente por qué. Los tipos resorte, como tienen un rango mayor de deflexión, o sea, unas frecuencias naturales más bajas, estos me van a empezar a funcionar a partir de los 900 RPM hacia abajo. Entonces, esto es interesante porque yo les voy a explicar cómo hacer los cálculos, cómo hacer una selección, digamos, teórica en papel de un aislador de vibración, pero lo bueno es que todo esto ya está resuelto. Tenemos tablas que resumen toda esta información. Entonces, para ejemplificar y para ubicarnos en por qué es importante el control de vibración, sobre todo en el mundo del HVAC, las paredes, pisos y vigas de los edificios actualmente se conoce que su frecuencia natural está en el orden de 8 a 70 Hz. Entonces, todos los elementos sólidos tienen una frecuencia natural que depende del material, que depende de su forma. Entonces, para las construcciones actuales estamos en este rango, de 8 a 60 Hz. Muchos de nuestros equipos de HVAC están en un rango de operación desde 1800 hasta 3600 RPM, ¿cierto? Entonces, si yo convierto estos 1800 y estos 3600 en Hz, me da un rango de 30 a 60 Hz. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Y si yo solapo estos dos rangos de frecuencias, básicamente desde 30 hasta 60 Hz, hay varios puntos en los que estas frecuencias se pueden encontrar. Entonces, ¿qué significa esto? Que equipos mecánicos de HVAC, actualmente, con las construcciones como las tenemos, pueden favorecer los problemas de resonancia y pueden aumentar las vibraciones que esto genera. No solamente ya la vibración del equipo como fue construido, sino que aún la estamos amplificando. Entonces el problema se puede volver bastante grave. ¿Cómo abordamos nosotros estos problemas? Como les decía, toda esta información ya está condensada. Entonces,
Si ustedes consultan el Handbook de ASHRAE, en el capítulo 48, tenemos una tabla donde me hace la clasificación por todo el tipo, los tipos de equipos, torres, bombas, calentadores, humas, y me dice cuál es el tipo de solución que yo debo implementar. Entonces, tenemos ese handbook. Nosotros tenemos una guía de selección de aisladores que básicamente se basa en esta información, solo que se las presenta de una forma más amigable y la pueden consultar. Debajo de cada tabla van a encontrar los modelos de cada aislador y es mucho más amigable de consultar esta tabla creada por Kinetics. Y bueno, toman en consideración, aparte de muchos valores teóricos, también la experiencia de muchos ingenieros trabajando en este campo. Esta es la tabla directamente sacada del Handbook de ASHRAE. Entonces, esto es lo que ustedes encontrarán si consultan este libro. Una primera columna donde están los equipos clasificados por tipo de equipo. Entonces, primero aparecen los chillers, entonces aparecen reciprocantes, centrífugos, tornillos, absorción, y así bombas, compresores de aire, torres de enfriamiento, y la lista continúa. Solo que pues por temas de diapositiva no pude ponerla completa. Pero lo que quiero que entiendan es qué información contiene esta tabla. Primero yo tengo la categoría de equipo, o el tipo de equipo. Segundo, yo voy a tener los kilowatts o caballaje dependiendo de qué unidades esté manejando. Entonces, algunos equipos, como las bombas, son clasificados por el rango de kilowatts que consume el motor. En cambio, otros equipos como los chillers no les interesa de cuántos kilowatts sea. Entonces, tengo que ver en qué región de la tabla estoy, o sea, de qué equipo estoy hablando y cuál es el criterio de selección. Entonces, como les mencioné, para las bombas el criterio son los kilowatts, pero en cambio para las torres de enfriamiento el criterio son los RPM. Entonces va a ir variando de equipo en equipo. Una vez yo tenga identificado mi equipo, vamos a decir que elegí una bomba en suction. Y la bomba en suction es de 40 kilowatts. Entonces yo estoy en este rango, de 37 a 93. Voy por toda esta fila, ¿cierto? ¿Y con qué información lo tengo que cruzar? ¿Dónde va a estar instalado este equipo? ¿Es una azotea? ¿Es un primer nivel? Entonces, si es un primer nivel, no hay nada debajo. Yo estoy slab on grade. Y esta primera columna, pues me da unas recomendaciones básicas que muchas veces no podemos aplicar porque, como les comenté al inicio, los equipos están en una azotea o en un nivel intermedio o en un cuarto diseñado solamente para las máquinas. Entonces, nos tenemos que saltar a las siguientes 3 columnas. Y estas columnas me van a pedir el floor span. ¿Qué es el floor span? Es esta distancia que hay entre viga y viga. Entonces, si yo tengo una azotea, voy a poner una bomba, una torre de enfriamiento. Yo tengo que analizar cuánto es la distancia máxima entre viga y viga en ese punto donde lo voy a instalar. Entonces, mido las dos distancias en los dos ejes y elijo la mayor. Y ese va a ser el dato que me va a permitir a mí cruzar la información en la tabla. Entonces, recapitulando, teníamos una bomba en suction de 40 kilowatts, esta fila. Vamos a decir que mi azotea tiene un floor span de 5.7 metros. Entonces, elijo la primera columna. Y al cruzar esta información, me va a dar 3 datos diferentes. ¿Cuál es el primer dato? Tipo de base. Tenemos base tipo A, B, C, D, G. Nosotros, aquí en la tabla de ASHRAE aparece hasta la C, pero en Kinetic Controls tenemos algunos productos específicos para ciertos tipos de equipos, entonces cambiamos la categoría de las bases. ¿Pero qué significa una base tipo A? Que yo no requiero base. Yo puedo conectar mis aisladores o mi solución directamente al equipo. ¿Qué significa una base tipo B? Es una base estructural metálica, como las comúnmente vistas de ventiladores centrífugos, por ejemplo. ¿Y qué significa una base tipo C? Que ya no me basta con la base estructural metálica, sino que yo tengo que instalar una base de inercia de concreto. Entonces, un cuadro metálico al cual yo le voy a hacer una grilla también con varilla y procedo a fundir con concreto. Al final tengo algunas diapositivas donde enfatizo en las bases de inercia y su importancia.
Pero entonces, el primer dato son el tipo de base. El segundo dato son el tipo de aislador. Y eso lo clasifican en tipo 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 son almohadillas de neopreno o de fibra de vidrio. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? Que 1 son planchas simplemente, puedes cortar a medida, poner debajo de tu equipo. Y 2 son ya tienen cierta estructura, entonces son unos tacos, se los voy a mostrar en algunas imágenes, pero son unos tacos que me van a permitir anclarme a la losa y sujetar el equipo. Entonces, 1 y 2. Luego tenemos 3 y 4, que ambos 3 y 4 son tipo resorte, entonces yo voy a tener una espiral, y la diferencia de los 3 y los 4 es que los 4 tienen carcasa, o sea, tienen un housing que les va a brindar cierta restricción de movimiento. Entonces, ya Alpha me está entregando, o esta tabla me está entregando tipo de base, tipo de aislador, y por último, la deflexión del aislador. Entonces, vuelvo y retomo lo que ya he mencionado varias veces. La frecuencia natural, que es la que me va a determinar si yo estoy en resonancia o no, tiene relación inversa con la deflexión. Entonces, por eso se vuelve la deflexión el dato más importante cuando yo selecciono una solución de control de vibración. En esta tabla lo vemos en milímetro, pero la mayoría de fabricantes, sobre todo pues, los americanos, lo manejan en pulgadas, ¿no? 1, 2 y 4 pulgadas. Entonces, ya de forma gráfica, lo que les estaba explicando anteriormente, tenemos los tipo 1, que son estas planchas de neopreno, de fibra de vidrio. Diferencia entre las dos: la fibra de vidrio no es tan susceptible a los cambios de temperatura como lo es la plancha de neopreno. Para los países latinoamericanos donde no tenemos temperaturas tan extremas, digamos que no es un fenómeno común ni perceptible, pero para otros ambientes sí. Los Alpha tipo 2, como les menciono, son del mismo material, pero ya tienen cierta estructura, ya son como unos tacones que me van a permitir soportar el equipo y anclarlo al suelo. Son muy buenos para las altas frecuencias, 360 RPM. Son aceptables para las frecuencias medias, 1800 RPM. Y por debajo de las 900 RPM yo puedo estar amplificando esta vibración. Entonces, mucho cuidado cuando lo seleccionan por ser una alternativa económica, porque pueden estar empeorando el sistema o el problema. Entonces, a veces es mejor dejarlo sin nada que ir a instalar algo que no va a funcionar. Alfred tipo 3. Estos son los aisladores de vibración tipo resorte, los cuales no tienen ninguna restricción lateral. Entonces, si ustedes observan, lo único que va a sostener este resorte en su sitio es la carga que yo le estoy poniendo. Si hay una fuerza lateral por algún motivo, viento o lo empujan o alguien pasa por ahí y lo tropieza, ese equipo se va a volcar o se va a correr de su sitio. Entonces, nosotros lo recomendamos sobre todo para aplicaciones en interiores que no van a estar expuestas a ninguna carga lateral. Ya cuando hablamos de estas soluciones tipo resorte, podemos decir que son eficientes, funcionan a partir de las 300 RPM. Entonces, como para que se lleven un dato en mente, de 300 a 900 RPM, resortes. Tienen un problema, y es que conducen las altas frecuencias. Entonces, como son más rígidos, las altas frecuencias no van a estar controladas por el resorte. ¿Y cómo lo solucionamos? Poniendo una base o una cama de neopreno que se va a encargar de las frecuencias altas. Entonces, ahí está la combinación de las dos soluciones. Todos este tipo de aisladores se fabrica con un 50% de sobrecarga, es decir, que vas a poder aplicar hasta 150, sí, vas a poder, si el resorte aguanta, por ejemplo, 1000 libras, vas a poder aplicar hasta 1500 antes de que llegue al punto de compresión total, donde ya se vuelve un elemento rígido y deja de tener efecto del aislador. Alfa tipo 4, entonces, como les mencionaba, son el mismo resorte, es la misma construcción, solo que ya está contenida en una carcasa metálica. Y esta carcasa me va a dar a mí la posibilidad de tener cierta restricción lateral y también puedo construirla lo suficientemente resistente como para aguantar sismos. Entonces, cuando hablamos de aisladores de vibración que tienen restricción sísmica, estamos hablando de Alfa tipo 4,
que están contenidos dentro de una carcasa. Este es un extracto de la misma tabla que les presenté del capítulo de Handbook de Ashra, pero traducida, digamos, por Kinetics y acomodada de una forma más amigable. Entonces, he elegido específicamente la tabla de torres de enfriamiento porque quiero hacer un ejemplo con una torre de enfriamiento. Entonces, aquí tenemos que las torres de enfriamiento, el dato más importante, creo que sí te dejo ver, son las RPM. Entonces, tengo que ver el rango de RPM al que está girando la torre. Y aquí hay un punto bien importante que quiero mencionar. ¿Qué pasa cuando la torre está conectada con un variador de frecuencia? Entonces, ahí en ese punto yo tengo que estimar, analizar, pedir, si es que no tengo el dato, cuánto va a ser las RPM mínimas las que va a funcionar ese sistema. Entonces, ya con esas RPM mínimas, yo me vengo a esta tabla, entonces, póngase que tengo una torre de enfriamiento que está operando a 360 RPM. Entonces, yo estoy en este rango de 301 a 500. Si yo me voy por toda esta fila, ahora, como les mencionaba, el siguiente dato es dónde está instalada la torre. Entonces, para efectos de este ejemplo, digamos que está instalado en la azotea y que el floor span o la distancia entre vigas es de 5.7 metros o es menor a 6 metros. Entonces, yo cruzo la información de la tabla y vuelvo y repaso. Tipo de base, tipo A. ¿Qué significaba la base tipo A? De que yo no requiero ninguna base, puedo instalar los aisladores directamente al equipo. Tipo de aislador, tipo 4, es decir, de entrada ya es un aislador que tiene un housing o una carcasa y va a restringir el movimiento. La mayoría de torres se instalan en exteriores. Muy poquitas las torres, sobre todo las de ventiladores centrífugos, que de pronto se pueden instalar en un interior, pero la mayoría de aplicaciones son en exteriores. Entonces, por eso ASUA recomienda utilizar los tipo 4. Deflexión de este aislador, 4 pulgadas. Entonces, lo bueno de nuestra tabla, de nuestra guía de selección, que se les va a compartir después de esta presentación, o les voy a indicar cómo descargarla fácilmente de la página web, es que te indica qué es el tipo de base. Entonces, base tipo A, no base. Cambio, cuando uno consulta el Handbook de Ashra, tiene que irse como 3 páginas abajo a ver qué es la base tipo A y leer esa atlética en inglés y bien chiquitica. Entonces, aquí lo tenemos de forma clara. Tipo de aislador tipo 4, también tenemos el listado de cuáles son los aisladores tipo 4 y cuáles son nuestros modelos de aisladores tipo 4. Y por último, la deflexión, que es lo más importante. Este es un ejemplo ya práctico que nos va a mostrar cómo una mala selección nos puede dejar, digamos, el sistema sin tratar. Tengo la torre de 360 RPM, ¿cierto? 360 RPM, no sé si todos alcanzan a ver el dato del lado de acá. 360 RPM significa 6 Hz de perturbación. Entonces eso es FD o frecuencia de perturbación. Yo tengo 3 soluciones posibles. Instalo un aislador de 1 pulgada de deflexión, de 2 o de 4. La mayoría de fabricantes utilizan esta convención y es poner el primer número indica la deflexión, el segundo número indica la capacidad nominal. Entonces quiere decir que en este caso tenemos aisladores que soportan 1000 libras de capacidad nominal. Entonces, tengo la misma capacidad en los 3 aisladores. ¿Cuál instalo? 1 pulgada, 2 pulgadas o 4 pulgadas de deflexión. De todos estos datos que tengo aquí que son característicos del aislador, quiero que se concentren en la última columna. Frecuencia natural. Entonces, en la frecuencia natural, que lo vimos ya en una tabla anterior, el de 1 pulgada va a tener 3.12 Hz de frecuencia natural, el de 2 pulgadas va a tener 2.37 y el de 4, 1.67. Entonces, ¿recuerdan el valor de 3.5 que recomienda Ashra? Entonces, la frecuencia de perturbación dividida la frecuencia natural tiene que ser por arriba de 3.5. Lo tengo aquí anotado, aunque está un poco escondido. Si yo divido esta frecuencia de perturbación 6 por el 3.12, que es la frecuencia natural del primer aislador, el de 1 pulgada, el más económico, me va a dar un ratio de 1.92. Vuelvo a la gráfica. Si yo grafico este 1.92,
pueden ver cómo la eficiencia solamente queda en un 60%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de esa fuerza de vibración se va a transmitir al edificio. Ahora hagamos el ejercicio con 2 pulgadas de deflexión. Este es un caso no favorable. 2 pulgadas de deflexión tiene una frecuencia natural de 2.37 y al hacer la división me da un ratio de 2.53. 2.53, si yo lo llevo a la gráfica, me arroja una eficiencia de por arriba del 80%. O sea, todavía tengo casi un 20% de transmisión de vibración. Todavía no se considera un caso favorable. Así que yo tengo que ir a la siguiente deflexión. 4 pulgadas de deflexión. Observo su frecuencia natural, 1.67. Al hacer la división, tengo 3.59 y 3.59 ya está por arriba del 3.5. O sea que ya estoy en la zona segura. Si lo llevo a la gráfica, me da una eficiencia de 93%, o sea, solo un 7% se está transmitiendo y ya es un caso favorable. Este análisis confirma la información que teníamos en la gráfica de Ashworth, que debe de usarse un aislador de 4 pulgadas de presión. Esta frecuencia natural, esta es la que calculan con una fórmula, ¿verdad? Sí. Es propia del resorte. Es propia del resorte. Eso lo da el fabricante. Lo da el fabricante y para calcularla tengo que conocer la deflexión de ese aislador cuando se le pone encima o se le aplica la carga nominal. Creo que tenías una formulita anterior. ¿La podemos? Claro, vamos unas diapositivas atrás y cerramos eso. Esta es la fórmula que me relaciona la deflexión con la frecuencia natural. Entonces, ¿qué me determina que el aislador se comprima 1 o 2 pulgadas? ¿Cómo está construido? Entonces, dependiendo de cómo esté construido, el aislador va a estar diseñado para deflectarse 1 pulgada o 2 pulgadas o 4 pulgadas o un valor intermedio. Entonces, ese dato lo puedo ingresar en esta fórmula y me arroja la frecuencia natural. Un punto importante. Son estos valores. Exacto, esos son los valores que resultan de ir variando la frecuencia natural, perdón, la deflexión en pulgadas. Sí. Por ejemplo, yo les mostré el ejemplo de la torre de enfriamiento que estaba operando a 360 RPM con aisladores de capacidad de 1000 libras. Cuando el fabricante le entrega a usted un aislador de capacidad de 1000 libras, él se va a deflectar 1 pulgada o 2 o 4 si le aplica exactamente las 1000 libras. Si le aplicamos 920 libras, ¿qué va a pasar? Se va a deflectar menos. Si le aplicamos 1080 libras, se va a deflectar más. Y eso va a hacer que la frecuencia natural cambie. Entonces nosotros sí tenemos un rango donde podemos operar, digamos, 1.1 de deflexión, 0.95 de deflexión. Tenemos un rango y el sistema va a seguir siendo eficiente, pero tengo que tener mucho cuidado si yo me alejo mucho de ese rango. Entonces, un tema que viene mucho es, bueno, pero si yo le pongo un aislador de más capacidad, pues va a ser mejor. No. ¿Por qué? Porque no se va a deflectar lo suficiente como para cumplir su función. Lo que acabas de indicar es muy interesante, porque nos da una limitación que debería ser incluida en las especificaciones técnicas de las torres de enfriamiento. Y esa limitación debería ser que la velocidad del ventilador de la torre debería ser menor o igual, preferiblemente a 300 RPM. Para que de esa manera el aislador que vayas a seleccionar no necesariamente tenga que ser de 4 pulgadas de deflexión. De hecho, un par de fabricantes grandes de torres de enfriamiento limita sus velocidades de funcionamiento de los ventiladores en las torres a menores a 300 RPM, pero que es un detalle que ahora se entiende el por qué limitarlo. Claro.
Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, se vuelve un punto importante cómo se relaciona esto con la deflexión que van a tener el aislamiento que yo les estoy poniendo. Y hay que mencionarlo, entre mayor es la deflexión del aislador, mayor costo tiene, porque fabricarlo cuesta más, son más altos, la espiral es más grande, entonces es un punto a considerar. Entonces volvamos al ejemplo. Habíamos terminado el ejemplo que nos confirma cómo la selección de 4 pulgadas de deflexión nos funcionaría para el caso de la torre de 360 RPM. Y en conclusión, aquí tenemos, digamos, todos los escenarios. Si tuviésemos 1 pulgada de deflexión, para el ejemplo que yo di anteriormente, el 40% se transmite. Si tenemos 2 pulgadas de deflexión, es 17% se transmite. Si tuviésemos nosotros un aislador de 3 pulgadas de deflexión, sería el 11%, y si tenemos 4 pulgadas, el 8%. Nosotros como fabricantes no hacemos aisladores de 3 pulgadas de deflexión, porque entendemos que la ganancia que existe de 3 pulgadas a 4 pulgadas no es significativa. Entonces, incurriríamos en más costos de producción, así que se ha tomado la decisión de fabricar solamente aisladores de 2 pulgadas de deflexión y de 4. Ya los de 5 tampoco se vuelven costo eficientes, se vuelven muy caros de producir y su ganancia no es mayor. Entonces, hasta allí la charla, digamos, teórica y de conceptos básicos de aislamiento y vibración. Y espero que les haya quedado claro este proceso de selección. Les repito, toda la información está condensada en tablas, en guías de selección, pueden consultarlas muy fácilmente. Y ahora esta segunda parte de la presentación va más enfocada hacia buenas prácticas y recomendaciones. Entonces, les prometí que les iba a hablar de las bases de inercia. ¿Cuál es el objetivo de una base de inercia? Agregar masa al sistema. Agregando masa al sistema en la parte inferior, yo bajo el centro de gravedad, o sea, el sistema se vuelve más estable. Y esta masa me va a permitir a mí contrarrestar las fuerzas de inercia cuando el equipo arranque. Entonces ya es una necesidad agregar masa. Pero las bases de inercia no reducen la transmisión de la fuerza vibratoria. No funcionan como un elemento aislante. ¿Qué tengo que hacer yo? Instalarlas sobre aisladores de vibración. Entonces, para eso las bases se dejan con estos soportes que luego me van a permitir a mí instalar este tipo de aisladores de vibración, ya sea los más básicos, que no tienen ningún housing, o si son aplicaciones en exterior, tengo que utilizar los que tienen restricción lateral. Entonces, bueno, solo por comentarlo y porque se me vino a la mente, muchas veces utilizan cualquier tipo de relleno para hacer volumen en la base de inercia y luego le echan una capa de concreto por encima. Eso no está haciendo nada porque no está agregando la masa necesaria al sistema. Como regla de dedo, esto debe de pesar por lo menos 1.5 veces lo que pesa el equipo. Pero si nos vamos a algunos otros criterios, todas las bases terminan pesando más de 1.5 pesos. Esta es una instalación típica y también ideal de cómo debería hacerse un sistema de bombas en línea. Entonces, varios elementos importantes aquí. Primero, la base de inercia de concreto. Segundo, los aisladores de vibración. La base queda flotada y aislada completamente de la estructura por aisladores de vibración. Tercero, las juntas flexibles, que aquí se alcanzan a ver en este esquema. Juntas flexibles que me permiten a mí desacoplar el equipo del resto de la tubería. Entonces la tubería, como vimos en la imagen cuando presenté el modelo fuente, ruta, receptor, la tubería se vuelve un conductor de esa vibración. Entonces yo corto esa ruta directamente en el equipo. Y también la tubería debo aislarla. Entonces, ya no por la vibración del equipo, sino por el mismo flujo de agua o de fluido que está circulando, este flujo genera perturbaciones y genera vibración. Entonces, ¿cómo yo hago que para evitar que esas vibraciones se transmitan a la estructura? Tengo que suspenderla o apoyarla en elementos antivibratorios. Entonces, se puede decir que esta es la solución completa para un sistema de bombas. Va a depender de varios factores, del caballaje, la instalación, cómo van a operar, pero
se puede considerar como una solución ideal. Volviendo al tema de las tuberías, es importante aislar las tuberías porque estas se convierten en rutas de propagación. Entonces, ya les explicaba, el mismo flujo a través de la tubería crea perturbación, y esta perturbación, esta vibración se transmite a la estructura. Recomendable a partir del equipo, ya yo tengo el equipo aislado en resortes, en aisladores tipo resorte. A partir del equipo, ASHRAE me recomienda que yo aísle los primeros 17 metros después del equipo. Entonces, eso es como una regla de utilizar cuando hablo de aislamiento de tuberías. ¿Cómo las aislamos? Tenemos soluciones para piso, que son los aisladores que les he venido presentando, pero también tenemos este tipo de aisladores que son colgadores. Entonces, los colgadores nos permiten a nosotros insertar una varilla roscada y cumplen la misma función. El resorte atenúa las frecuencias bajas y el neopreno, tenemos un taco de neopreno en la parte de arriba, atenúa las frecuencias altas. Entonces, se combinan las dos soluciones. Todos estos colgadores deben permitir una libertad de movimiento de 30 grados en la varilla roscada. Eso es un detalle, digamos, constructivo. Y estos tipos de colgadores entran dentro de los que son ASHRAE tipo 3. Ahora, hay algunos criterios que se salen de las guías convencionales o de las guías comunes de selección de aislamiento de vibración. ¿Cuáles son esos criterios? Cuando yo tengo áreas sensibles debajo de mi cuarto de máquinas, voy a instalar un chiller sobre un cuarto de recuperación de un hospital, voy a instalar un chiller sobre un penthouse, una torre de enfriamiento sobre un área que es crítica o muy sensible a las vibraciones o al ruido. Entonces, ¿cómo yo mido esto? Hay un criterio de ruido dentro de los cuartos que se llama el Noise Criterion. Este criterio me especifica los decibeles máximos que se pueden permitir en esa sala. Entonces, si el NC es de 35, ASHRAE me hace una recomendación de que yo debo agregar una losa adicional y que además esa losa esté flotada, es decir, que no esté conectada rígidamente a la estructura. Entonces, si observan la tabla del lado derecho, tengo el tipo de equipo: chiller reciprocante, chiller centrífugo, chiller tornillo, bombas. Tengo categorías, es decir, de 0 a 300 toneladas, más de 300 toneladas, hasta 10 HP, de 10 a 30 HP. Y luego tengo una recomendación del grosor o el espesor de la losa que yo tengo que agregar. Entonces, 8, 8, 4, 6. Entonces, esta losa adicional lo que me va a agregar es amortiguamiento. Entonces, ya yo tengo un control de la vibración, pero además necesito un elemento adicional que me disipe esa vibración, y así yo estoy asegurando en el cuarto que está en la parte de abajo un NC de 35 o un NC de 40 según sea la exigencia. Entonces, ya son, digamos, soluciones un poco más especializadas que tienen que ver a detalle proyecto a proyecto. Y bueno, la recomendación aquí es siempre consulten a alguien especialista en el tema para que los pueda asesorar. ¿Cómo se ven este tipo de soluciones? Entonces, esto es una imagen de una losa flotada. Nosotros instalamos este tipo de canastillas que contienen amortiguadores tipo resorte, aisladores tipo resorte, y yo hago todo el plantado de los resortes. Luego hago la grilla de varilla y vierto el concreto. Todo está aislado por un plástico, un polímero que me permite que luego la losa se levante. Y por último, lo que yo tengo que hacer es empezar a ajustar estos tornillos. Entonces yo doy 2 vueltas en cada tornillo, y así voy haciendo por todo el plantado, y la losa va elevándose uniformemente. Entonces hay ciertos procedimientos de cómo se hacen estas instalaciones en campo para evitar que la losa se fracture cuando yo la estoy elevando. Importante, todos los perímetros son aislados. Entonces aquí tengo mi elemento aislante de perímetro y se termina con un elemento sellante. Así queda completamente aislada. Así es como se ven estas soluciones, ya digamos una foto real de una instalación. Aquí apenas se han puesto, digamos, vamos a decir, tapas de las canastillas,
y van a empezar a elevar la losa. Mucho cuidado a la hora de escoger el aislador incorrecto o el tipo de aislador incorrecto. Esto es una aplicación en la que se ha elegido aisladores tipo resorte sin ninguna restricción lateral y se han instalado en exterior. Al menor viento, este equipo se voltea y se vuelca y bueno, tienen que ahora sí implementar la solución correcta. Entonces, estos son tipo 3. Lo que debieron instalar fue adaptador tipo 4. Entonces, para eso tenemos este tipo de aisladores que tienen restricción tanto vertical como horizontal y el equipo queda completamente sujetado. También, como les menciono, tienen cierta capacidad de restricción sísmica, no todos los modelos, entonces, no solamente porque tenga un housing, una carcasa, ya va a restringir ante un sismo. Tiene que estar certificado y probado ante un laboratorio de que va a resistir ante un sismo. Esta es una imagen que muestra las juntas flexibles, recomendación, desacoplar las tuberías por medio de juntas flexibles, que también es una práctica que a veces se deja a un lado. Entonces también una instalación muy típica, chillers en aisladores de vibración y juntas flexibles en las tuberías. Una nota con este tipo de aisladores, no sé si se les hace familiar, pero todavía se ven en el mercado. De hecho, nosotros todavía los tenemos en nuestro catálogo, pero desde que yo estoy trabajando con Kinetic nunca he vendido un aislador de este tipo. ¿Cuál es el inconveniente? Esto es una placa metálica que desliza sobre otra placa metálica. Y lo único que lo separa es una goma, un neopreno. Entonces, ¿qué pasa cuando el equipo queda mal instalado o por alguna razón se desalinea o sale de donde nosotros lo pusimos inicialmente? Estas dos placas metálicas entran en contacto y este contacto crea lo que nosotros llamamos un cortocircuito. Ese cortocircuito es un punto de conexión rígida por donde toda la vibración se va a transmitir a la estructura. Y el resorte que debería estar trabajando sale de efecto. Entonces, Astro actualmente ya no recomienda utilizar este tipo de aisladores. Todavía se fabrican, todavía se venden, incluso se suministran como control, como soluciones o como kits de control de vibración para algunos equipos. Ya vienen como desde el fabricante, pero la recomendación es no utilizarlos. Entonces, bueno, esta es una nota referente a las conexiones flexibles que ya las mostré, ya las expliqué, hablé de su importancia. Aislamiento de tuberías. Les comenté que lo recomendable es aislar los 17 primeros metros a partir del equipo, ¿cierto? Pero, ¿qué deflexión utilizo? Yo no tengo en la tabla que me dio Ashwin ninguna categoría que diga tubería de 8 pulgadas, tubería de... no está. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esto es una torre de enfriamiento que tiene aisladores de 4 pulgadas de deflexión. ¿Cuál es la recomendación? Los 3 primeros aisladores, instálenlos de la misma deflexión que utilizó en el equipo. A partir del tercero, o a partir del cuarto, ya puede instalar una deflexión menor, que le va a salir más económico. Entonces, es un ejemplo. Aquí se puede ver cómo el último aislador de 4 pulgadas es muy grande, y luego tenemos un aislador pequeñito de 1 pulgada de deflexión. Mucho cuidado con las unidades manejadoras que van en azotea. Entonces, las unidades manejadoras pueden volverse un problema porque son unidades muy pesadas y en la mayoría de los casos están instaladas en azoteas. Entonces, ¿cuál es la solución más efectiva para este tipo de sistemas? Los famosos roof core. Un roof core es una base metálica hecha a medida que tiene en cuenta la distribución de peso del equipo de la UMA o del rooftop, del equipo paquete, y tiene sus aislamiento y vibración o sus resortes embebidos en la misma estructura. Entonces, esto es un proyecto diseñado para una unidad manejadora muy grande, y aquí ustedes pueden observar cómo está cada uno de los aisladores de vibración. Son bases que se hacen a medida y es la solución más sofisticada, más elegante y más eficiente que pueden implementar para equipos en azoteas. Esto fue lo que mencioné. Un equipo en una azotea es un equipo muy pesado. Con las construcciones hoy en día que son cada vez más ligeras, pues esto definitivamente es sinónimo de problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los equipos que van en techo. Algunas recomendaciones y reglas de dedo que pueden anotar. Cuando yo hago la instalación del equipo en la azotea, esto va a suponer una deflexión de la losa.
que me la puede calcular un ingeniero civil, un ingeniero de la estructura, ¿cierto? Si esta deflexión es menor a 0.25 pulgadas, yo lo puedo tratar con control de vibración. ¿Y cuál es la recomendación? Utilice o escoja un aislador que tenga por lo menos 10 veces la deflexión de la losa. Entonces, al deflectarse la losa, ya genera una frecuencia natural. Entonces, ¿cómo yo lo contrarresto? Instalando un sistema o un aislador que tenga por lo menos 10 veces esta deflexión. ¿Y qué pasa en los casos donde la deflexión de la losa es mayor a 0.25? Definitivamente hay que buscar otra opción. O agrega o refuerzan la losa para que sea más rígida o reubican el equipo. Entonces, es una buena regla de dedos, son unos valores sencillos que los podemos llevar en la mente y nos pueden evitar muchos problemas. Entonces, unidades manejadoras que pesan 10.000 libras o más, lo recomendable es utilizar root que tengan una deflexión de 4 pulgadas de deflexión. Y aquí viene una recomendación bastante importante. ¿Qué pasa cuando esos equipos tienen aisladores de vibración instalados internamente? Este caso. Usualmente los motores o los ventiladores de estos equipos ya vienen de serie con unos aisladores tipo resorte, que son de la deflexión más baja y a veces son de este tipo, de los que ya no se recomienda usar. Entonces, si yo adicionalmente voy a hacer un control con aislamiento externo, yo voy a sumar 2 resortes, 2 aisladores con 2 frecuencias naturales muy cercanas. Vieron que los valores eran 3.12, 1.45, si pasamos a 4 pulgadas, pues son 2 frecuencias naturales muy cercanas que pueden llegar a entrar en un efecto de resonancia y pueden hacer que el equipo termine vibrando más. ¿Cómo así? Pero si tengo 2, al contrario, estoy agregando más amortiguamiento al sistema, no, puede causar un problema. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bloquear este tipo de aisladores y funcionar solamente con los aisladores externos. Entonces, mucho cuidado con este tipo de aisladores que ya vienen instalados en los equipos, porque si además yo los voy a tratar externamente, pueden convertirse en problema. Entonces, la mejor solución es bloquearlos o eliminarlos. Esto es una fotografía de cómo quedan este tipo de soluciones, muy elegantes, muy estéticas a la vista. Entonces, es como la mejor opción utilizar este tipo de root core para unidades manejadoras. Y por último, algunos tips o resumen que he venido mencionando a lo largo de la charla. Es importante aislar las tuberías y los ductos que se convierten en rutas de propagación y muchas veces se dejan por fuera. Atención a los equipos con variables de frecuencia, lo mencioné, siempre debo de seleccionar la frecuencia de perturbación más baja del equipo. Los aisladores deben tener una deflexión 10 veces mayor a la deflexión de la estructura de soporte, una simple regla de dedo que nos puede ser muy útil en caso de que nos olvidemos de cómo hacer la selección. Y yo creo que lo más importante de la primera parte, que fue conservar el ratio de 3.5 entre la frecuencia de perturbación y la frecuencia natural. Creo que ese valor quedó bastante claro y espero que lo recuerden. Y por último, el aislamiento interno más el aislamiento externo puede ser efecto de problema. Entonces, lo aconsejable es bloquear el aislamiento interno y dejar solamente mi solución de forma externa. Entonces, eso es como un resumen de algunos tips que pueden llevarse y espero que les sean muy útiles. Algo de la bibliografía, básicamente es toda información sacada de Handbook de Ashworth. Hay otras guías, nuestra propia guía de selección. Tenemos en la página web material de sobra disponible que pueden descargar y pueden aprender mucho del tema. Entonces, creo que eso era todo y quiero dar paso, digamos, a una sección de preguntas donde podamos discutir un poquito lo conversado. No sé si alguien tiene algo, o preguntas o comentarios, aplausos también recibo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la expectativa de vida útil de estos resortes? Ya.
Bueno, depende del material, si estamos hablando de un resorte o de un neopreno o de una fibra de vidrio, pero la absorción más común son los resortes. Y usualmente yo le podría hablar de que el material se fatiga en 15 años, 20 años, pero no es lo mismo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un rodamiento, que yo hago una predicción de las horas que va a funcionar ese rodamiento. ¿Por qué? Porque lo que primero se deteriora es la carcasa o la corrosión se come el resorte por la exposición al ambiente. Y cuando ya hablamos de exposición al ambiente, son factores que yo no controlo. Entonces, se me hace muy difícil hacer una predicción y va a depender de cada proyecto. Entonces, este tipo de aisladores usualmente son reemplazados porque el ambiente los ha corroído o los ha deteriorado, más no porque se han fatigado en su uso. Entonces, no te puedo decir, digamos, un valor estimado de cambio. Pues, digamos que por experiencia vemos proyectos en zonas muy salinas, zonas muy corrosivas, que los cambian a los 12 años, vemos aisladores instalados 10 años, 15 años, un poco menos, dependiendo de la zona donde esté instalado. Retomando el punto, o sea, si el aislador tiene signos de corrosión, ¿debería ser cambiado? Dependiendo. Si la corrosión ya es excesiva, lo vemos completamente corroídos, ya no está haciendo ningún efecto. Porque la corrosión empieza a agregar material al equipo, al resorte, entonces ella no va a tener las mismas propiedades. Entonces, si hay algún signo de corrosión, digamos, en la carcasa, pero el resorte es intacto, porque la mayoría de estos resortes se recubren con un recubrimiento epóxico anticorrosivo, entonces puede que los primeros signos de corrosión se vean en la carcasa, entonces el aislador básico está funcionando, está haciendo su trabajo, no tenemos ningún problema. Ahora, ya cuando yo veo corrosión en el espiral, en el resorte mismo, ya tengo que preocuparme y ver cómo lo hago el reemplazo. Ok, gracias. La pregunta aquí. Para temas de bomba en línea verticales, ¿cuál es lo recomendable para en función al peso para aislar el sistema? Bueno, cuando hablamos de bombas en línea verticales, usualmente el criterio son los HP. Entonces, a partir de 40 HP, te lo puedo decir por, digamos, la información que tengo de las tablas, ya se recomienda bases de inercia tipo de concreto. Entonces, el criterio para la selección en bombas en línea son el caballaje de la bomba. Ahora, para bombas más pequeñas, estas pueden instalarte directamente al piso y hay soluciones más sencillas como algunos soportes que también son sísmicos, pero agregando pads de neopreno o almohadillas de neopreno. Digamos que para bombas pequeñas no es un problema, pero a partir de los 40 HP ya obligatoriamente tengo que poner una base de inercia. Otra pregunta aquí. Bueno, por lo que he entendido, en la selección de bases flotantes o bases de inercia, más que nada se debería al peso, porque por la frecuencia de perturbación creo que no habría ningún problema. O la selección para estas bases es de acuerdo al peso del equipo. El peso lo utilizamos como una regla de dedo para determinar cuánta masa yo tengo que agregar al sistema. O sea, de qué grosor y de qué tamaño va a ser mi base de inercia. Claro, un 50% más, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que hay una tolerancia, por ejemplo, a partir de 2 toneladas, te recomiendo usar base de inercia. No, como te menciono, el criterio no va a ir siendo el peso del equipo, sino el caballaje cuando hablamos de bombas y, por ejemplo, algunos ventiladores, el criterio ya no es el caballaje del ventilador, sino el diámetro de la hélice o la caída en presión que maneja ese ventilador. Entonces va variando de equipo en equipo y lo bueno de la tabla es que cuando llegas a la categoría, y al frente de la categoría te encuentras cuáles son los rangos, ya sea de caballaje, ya sea de RPM o si es otro dato como caída en presión. Entonces, los criterios pueden ir variando dependiendo del tipo de equipo. Okay. Lo otro que también quería ver era sobre la carga nominal de los aisladores. ¿Se puede utilizar un poco más, o sea, un porcentaje mayor a lo que indica? ¿O ese es mi límite? Sí, se puede utilizar, pero
que el aislador quede sobredimensionado, o sea, que la carga nominal esté por encima de la carga real que yo le estoy poniendo encima. Entonces, en ese caso, la eficiencia bajaría ligeramente, pero seguiría funcionando el sistema y me cubro en salud de algún evento en el que se le vaya a apoyar un peso extra. Entonces, por ejemplo, que yo estoy proyectando una torre de enfriamiento, entonces yo voy a la ficha técnica de la torre, saco el peso de la torre y por eso selecciono mis aisladores. Pero resulta que no consideré que parte de la tubería también quedó soportada de la torre. Entonces son pesos extras que al final de la instalación van a recaer sobre los aisladores, entonces es mejor dejar cierto factor de seguridad. Sí, correcto. Gracias. Tengo una consulta. Habló acerca de que tienen, cuando se ubica el equipo, tiene que estar la medida en esa tabla que se encontraba, que se había dado, y que tiene que ser la distancia más larga, ¿no? Eso es lo que entendí. La distancia... Más larga la viga. Ya, entonces, imagínate el caso que tienes una azotea, entonces tienes las vigas en los dos ejes, ¿cierto? Entonces, ubicas el equipo en cierto punto y a veces esas dos vigas están a una distancia de 6 metros, pero las otras dos vigas perpendiculares están a 7.8 metros, o sea, una distancia mayor. Entonces, ahí es donde yo tengo que elegir esa distancia mayor entre vigas. Ese fue el dato. Entonces, va relacionado a la distancia que hay entre vigas en la azotea o en el punto donde yo estoy instalando. Otra pregunta, ¿no? La distancia, lo de la deflexión máxima, ¿no? De 4 pulgadas, ¿no? Que tiene Sí, que tener, ¿no? correcto. Los únicos tipos son los resortes, nada más, que pueden llegar a esa deflexión. Correcto, sí. No hay Ya otro tipo de con otro tipo de material no es posible. Bueno, vienen los neumáticos, les mencioné, quedan por fuera de nuestro alcance, que son aisladores que pueden tener 6, 7 pulgadas de deflexión, pero no son utilizados en el entorno HVAC y en general en maquinaria no se utilizan. Pero entonces, para llegar a 4 pulgadas, sí, tengo que utilizar tipo resorte. Atrás hay otra pregunta. Continuando con el ejemplo del compañero, para más o menos aclarar, digamos que tenemos esta habitación y justamente acá encima queremos colocar una torre, un chiller. Entonces, tomando en cuenta mis vigas, mi floor span considerado sería la distancia de esta viga hacia la que está usted en esa esquina. Correcto. Si esta distancia es mayor a la distancia de esta viga con esta viga. ¿Sí? Entonces tengo dos distancias, que son dos ejes. No hablo de que la distancia entre columnas, pues porque podría tomar la distancia perpendicular, ¿no? Pero no, es solo la distancia entre vigas. Sí, creo que queda claro. Exacto. Sí, adelante. Ahí viene el micrófono, para que todos lo puedan escuchar. Sí, para los casos donde por A o B se quiera emplear un skip, ¿no? Donde puedan montarse varios equipos, todos, por así, dos bombas, cada uno trabajando a un distinto RPM. Entonces, ¿qué es práctica usual o recomendada? ¿Aislar cada bomba, cada motor, ¿no? O aislar el skid completo. Bueno, por una cuestión de espacio, a veces es mejor aislar de a pares. Entonces vienen dos bombas, viene una que está funcionando y una de stand-by, ¿cierto? Para el mismo proceso. Entonces ese par de bombas las aíslo en una misma base, porque hacer dos bases independientes va a tener más material y a veces tengo limitaciones de espacio, voy a tener que separarlas más. Entonces se vuelve una solución más estética, más costo efectiva, instalar una sola base para las dos bombas. Entonces es un criterio más bien del diseño del sistema que de la eficiencia, porque cualquiera de los dos puede ser igual de eficiente en cuanto a control de vibración o aislamiento. Ya, ok, sí, en ese caso ambas cumplen la misma función, la misma frecuencia, ¿no? Pero si vemos en el mismo es que quiero compartir otro equipo, ¿no? O una bomba también, ¿no? Pero por su proceso o por lo que sea, ¿no? Trabaja a otra frecuencia. Entonces, no es parte de esa dos bombas, a eso me refiero. Entonces, otra base aparte. Ahí sí se vuelve un problema porque puede que la selección sea diferente. Entonces puede que para esta bomba que de pronto es más grande, tiene más caballaje o tiene unas características diferentes, yo necesite 2 pulgadas de fricción. Y con 2 pulgadas yo voy a controlar y estamos en el rango de atenuación. Pero puede que para la otra bomba
sus características, necesito solamente una pulgada. Yo voy a la tabla y me dice una pulgada de deflexión, entonces yo no puedo instalarlas ambas en una base con la misma deflexión, tengo que separarlas. Y el skip, bueno, ya directamente la losa, pues, ya no necesitaría aislar, ¿no? No, Si cada bomba ya está, cada plataforma de bomba está ya aislada. estamos hablando de que el kit o la base donde se va a poner está soportada sobre aisladores de vibración, porque la base sola no hace ningún efecto, porque soportarla sobre aisladores. Ok, también ahí, Tranquilo. había un video donde Sí, se sí. mostró que cuando cuando una bomba trabajaba, ahí todo las tuberías de impulsión, no pasaba nada, ¿no? En video, pero cuando arrancaba la otra, parecía que como la vibración se hubiese acoplado y ahí sí se movía todo. Claro. ¿Qué habría pasado en ese caso? O sea, sería ese caso. Sí, lo que pasa es que son dos equipos que independientemente no generan un problema de vibración, porque tienen una frecuencia natural a la que están diseñados. Pero cuando están operando al mismo tiempo, esas dos frecuencias se amplifican. Entonces, esa perturbación que podría ser de cierto valor no percibible, no siendo un problema, al amplificarse puede amplificarse 200, 300, 500%. Entonces, allí es cuando vemos que todo el sistema empieza a moverse, porque hay una amplificación de las dos bombas trabajando al tiempo. Y no es que las bombas estén mal fabricadas, ni que sea un problema del fabricante de la bomba, sino que como se diseñó el sistema, no se consideró un posible problema de resonancia y terminó pues, en el efecto que ustedes pudieron ver. Tengo dos preguntas también en Zoom. Roger Luna, consulta. ¿A partir de qué diámetro de tuberías se debe colocar aislamiento de tuberías para el transporte de agua y lava? Bueno, realmente para tuberías muy pequeñas el problema no es tan drástico, o sea, el problema no es un problema mayor. Entonces, lo que me recomienda las guías, si yo me voy a la parte teórica, es que yo aísle la tubería. Entonces, yo tengo que tener la tubería así como aísle el equipo. Ahora, si el equipo no lo aísla, pues la tubería se va a quedar también rígida. Pero no hay un diámetro en el que yo pueda hablar a partir de este diámetro, a partir de 2.5, a partir de 3, a partir de 4, ya deben hacerlo, no porque realmente no hay una recomendación que me estipule ese valor. Pero entonces ya se vuelve razonable cuando tengo una tubería de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, 10 pulgadas, ya es una tubería de mayor diámetro que se puede convertir en un posible problema, entonces yo debo tratarlo. Tengo otra consulta de Alexander Portales. Dice, una consulta, ¿los chiller magnéticos a qué frecuencia vibran? Bueno, ese dato sí tendría que proporcionarle el mismo fabricante de los chillers, porque es propio. Bueno, creo que Juan Carlos levantó la mano y puede apoyarnos. Los chillers magnéticos, el compresor de los chillers magnéticos suelen tener una velocidad mayor a los 30.000 RPM. Entonces, de hecho, el fabricante de mayor experiencia de chillers magnéticos, que es SmartDT, que es quien patentó, el dueño de esta compañía patentó inicialmente esa tecnología, el compresor TurboCore, quien se lo vendió a Danfoss. De hecho, ese fabricante te recomienda, o mejor dicho, te indica que no requiere aisladores de vibración los chillers magnéticos. Entonces, sería preguntarle a cada fabricante. Toca preguntarle a cada fabricante si el chiller en sí mismo, por un tema de funcionamiento, requiere el aislador. Pues la respuesta más lógica sería que no lo necesita, pero sí necesitas el aislador para mitigar o aislar la posible vibración o resonancia que pueda causar a raíz de que hay otros equipos entre la misma sala. Claro, es que se está hablando de frecuencias ya muy altas. Entonces, frecuencias tan altas, ustedes pudieron ver, no son problemáticas. Entonces, alguna almohadilla, un neopreno puede ser una solución efectiva. Básicamente, esas almohadillas para aislamiento mecánico, pero no por un tema de vibración del chiller. Claro. Entonces, sí, siempre tenemos que ir primero a la recomendación del fabricante del equipo y luego ver qué tipo de solución vamos a proponer.
Listo, muy amable Cristian, gracias por responder las consultas. Y bueno, ahora vamos a invitar al ingeniero Manuel Azahuancha, el ingeniero Juan Carlos, para que nos ayuden entregando los certificados de participación. No sin antes, darle un fuerte aplauso a Cristian por... Muchas gracias. Para hacer un poco más fluida la entrega, vamos a ir repartiendo ingeniero Manuel, ingeniero Juan Carlos y Cristian, no sé si nos puede